Dejé a mis hijos con mi suegra, agarré todo el dinero que teníamos ahorrado, el carro y me fui sin decir nada. Era mi salida dramática y le dejé una carta diciendo que no me buscara nunca. Él, en vez de respetar mi decisión, llamó a la policía diciendo que robé el carro y me arrestaron. No sé qué hacer ahora. Me bajaron del carro en plena carretera, con las manos esposadas delante de mis hijos que ni siquiera estaban ahí para ver quién era la que realmente se estaba sacrificando. Mientras el policía dictaba por radio la patente del vehículo como si yo fuera una ladrona cualquiera, yo solo pensaba en la carta perfectamente doblada que había dejado sobre la mesa, donde le explicaba a Julián que ese dinero y ese carro eran mi liquidación por todos los años que le regalé. En la celda, con el olor a humedad pegado en la ropa y una banca dura clavándose en la espalda, escuché al oficial decir en voz neutra que no solo era robo de vehículo, sino apropiación indebida de fondos y que probablemente eso subía a algo peor. Y luego lo vi entrar a él, con la misma camisa arrugada de siempre, pero con una frialdad distinta en los ojos, explicándole a todos que el dinero que yo había tomado no era ahorro familiar, sino un préstamo comercial con avales, con papeles, con gente detrás que ahora quería respuestas. Cuando lo escuché firmar los cargos y decir que yo había tomado mi decisión y que ahora él estaba tomando la suya, sentí por primera vez que mi gran salida dramática se estaba transformando en algo mucho más pesado que una simple pelea de pareja. Y aún así, en mi cabeza, seguía convencida de que nadie estaba entendiendo nada. Si quieren saber cómo llegué a ese punto, hay que retroceder. Yo crecí viendo a mi madre tragarse cosas que ni siquiera tenían nombre en ese momento. Gritos, portazos, silencios eternos en la mesa, esa frase de que por los hijos uno aguanta. Me prometí muchas veces, con la cara llena de jabón mientras lavaba platos a los 12 años, que yo no iba a repetir esa vida. Que si alguna vez me veía atrapada, iba a salir corriendo sin mirar atrás. Con Julián, al principio, todo parecía una demostración de que ese miedo mío era exagerado. Era trabajador, tenía ideas, un pequeño negocio que iba armando poco a poco. Yo me fui metiendo en su mundo casi sin darme cuenta. Primero ayudándole con pequeños encargos, después con la contabilidad ligera, luego con llamadas a proveedores, atención a clientes. Él era el nombre en los papeles, la firma en los bancos, el dueño de la cuenta. Pero el día a día lo llevaba yo. Sabía quién le debía, quién pagaba a tiempo, cuánto entraba y cuánto salía. Si alguien tenía claro cuánto valía ese negocio, era yo, que me quedaba hasta tarde cuadrando números mientras él decía que estaba agotado por ser el proveedor. Con el tiempo, lo que al principio me parecía una aventura de pareja se volvió rutina. Julián llegaba siempre cansado, siempre con cara de preocupación. Repetía que sin su esfuerzo no tendríamos nada, como si yo no estuviera ahí, con los niños colgando de mis piernas y la suegra opinando desde la cocina sobre todo lo que yo hacía mal. Yo me encargaba de la escuela, de las tareas, de los uniformes, de las vacunas, del supermercado, de la comida. Si algún día me sentaba 5 minutos, siempre había alguien reclamando algo. Empecé a ver mi vida como un servicio constante a los demás, una lista interminable de tareas donde yo casi ni aparecía. Beatriz, mi suegra, nunca ayudó. Su forma de apoyar era decir que así son los hombres, que lo importante es que no falte plata y que yo debería agradecer tener un esposo trabajador. Se instalaba en la casa como si fuera suya, se ponía a revisar cosas, a corregir cómo doblaba la ropa, cómo les hablaba a los niños. Y Julián jamás le ponía un freno. Si acaso, cuando yo me quejaba, él decía que no exagerara, que su madre solo quería lo mejor para nosotros. De tanto escuchar lo mismo, empecé a sentir que no tenía ni voz ni voto ni en mi casa ni en mi propia cabeza. La idea de irme no apareció de golpe. Nació como esos pensamientos que uno deja que le hagan compañía cuando se queda sola en la cocina a las 11 de la noche, lavando platos grasientos. Imaginaba hacer una maleta, agarrar los documentos, subir al carro y desaparecer. Fantaseaba con un cuarto sencillo, mi propio horario, silencio. Cada vez que yo intentaba hablar con Julián de cómo me sentía agotada, invisible, él respondía que todo estaba bien, que no dramatizara, que había gente peor. Esa falta de interés fue alimentando la fantasía hasta que dejó de ser solo eso. Cuando él empezó a hablar del préstamo grande que por fin le habían aprobado, yo escuché el discurso completo, que esa plata sería la gran oportunidad, que por fin podríamos crecer, contratar gente, mejorar el local. Lo miraba ilusionado, hablando de futuro, y yo solo pensaba que en ese futuro que describía, mi papel seguía siendo exactamente el mismo, trabajar el doble por lo mismo, sostener la casa mientras él jugaba a ser empresario importante. Nunca hubo una conversación real sobre qué significaría eso para mí, más allá de, después estaremos mejor. El día que depositaron el préstamo, yo estaba conciliando la cuenta en la computadora. Vi aparecer ese monto en la pantalla, una cifra que jamás había visto junta, y sentí un clic raro en la cabeza. No era envidia, no era codicia simple.
Era la sensación de estar mirando una oportunidad concreta que se le daba a él, a su nombre, a su firma, mientras yo llevaba años apostando mi tiempo y mi cuerpo a ese proyecto sin tener nada escrito en ninguna parte. Me dije que si la vida le estaba abriendo esa puerta, yo podía abrir la mía. Que no tenía por qué quedarme esperando a que a él se le ocurriera reconocerme algo. La idea se fue afinando sola. No me levanté un día diciendo hoy me voy, pero cada gesto cotidiano fue convirtiéndose en un argumento. Cada vez que Beatriz criticaba cómo hacía las cosas, cada suspiro de Julián cuando yo le pedía que pasara más tiempo con los niños, cada noche que me quedaba sola mientras él decía que estaba viendo proveedores. Todo sumaba. El préstamo era, en mi cabeza, la manera de equilibrar la balanza. Si él se endeudaba para agrandar el negocio, ¿qué tenía de malo que yo me llevara una parte para, por primera vez, empezar algo solo para mí? El plan se concretó un sábado cualquiera. Le dije a Beatriz que los niños se iban a quedar con ella ese día porque Julián y yo necesitábamos hablar a solas. Fue casi gracioso ver cómo se le iluminó la cara, creyendo que al fin íbamos a arreglarnos, como matrimonio. Dejé a los niños con su mochila, sus juguetes, los besé rápido y volví al carro con una calma aparente que no tenía nada que ver con lo que sentía por dentro. Manejar de regreso a la casa sabiendo lo que iba a hacer fue como estar en una película donde una ya conoce el final. Al llegar, fui directo a la habitación y saqué la maleta grande. Empecé metiendo ropa práctica, pantalones, blusas, ropa interior. Después agregué algunas cosas que nunca eran para mí, el vestido que siempre dejaba colgado, para una ocasión especial, que nunca llegaba, un par de zapatos casi nuevos que no usaba porque siempre estaba corriendo detrás de los niños. Fui a la caja fuerte donde guardábamos efectivo para el negocio, abrí con la clave que yo misma usaba a diario y saqué todo lo que había. Tomé también las tarjetas, los documentos personales, copias de papeles que encontré en el escritorio. En la mesa del comedor dejé la carta. La escribí sin borradores, como si la tuviera ensayada desde hace años. Le dije que no me buscara, que estaba harta, que considerara ese dinero y ese carro como pago por los años que le había dado, por los hijos que había parido, por cada madrugada de fiebre sin nadie que me preguntara cómo estaba yo. Le dije que si quería acusarme de algo lo hiciera, que yo tenía derecho a recuperar mi vida, que ya había pagado suficiente siendo la esposa perfecta que todos esperaban. Para mí, esa hoja era casi un contrato moral donde yo justificaba cada billete que me llevaba. Cuando salí manejando, con la maleta en el asiento trasero y el corazón golpeando en el pecho, sentí algo parecido a la libertad. Era una mezcla de miedo y euforia que no había experimentado nunca. Miraba por el retrovisor las calles que conocía de memoria y me repetía que no estaba robando, que estaba cobrando. Que por una vez en la vida, algo de todo ese esfuerzo se estaba yendo conmigo. El carro, que siempre había sentido ajeno, se empezó a sentir mío a medida que avanzaba. Pasé la primera noche en un motel discreto al borde de la ciudad. Pagué en efectivo, apagué el celular durante horas y me metí en la ducha más larga que me había dado en años. Nadie golpeó la puerta, nadie me pidió nada, nadie lloró en mitad de la madrugada. Me acosté en la cama, sin pijama vieja, sin ruido, y pensé que esa era apenas la antesala de la vida nueva que iba a construir. En mi cabeza ya estaba buscando alquileres, ciudades cercanas donde nadie me conociera, trabajos que pudiera encontrar con algo de dinero en la mano y un carro para moverme. El domingo se me fue en hacer planes mentales y en mirar el celular encendido solo de rato en rato. Vi llamadas perdidas, mensajes de Julián que al principio eran interrogantes y después se volvieron más secos. No respondí ninguno. Pensé que si contestaba empezaría a justificarme, a dar explicaciones, y que luego vendrían las promesas, las lágrimas, las mismas historias de siempre. Preferí dejar que hablara con la carta. En mi lógica, él tenía que entender que después de todo lo que había hecho por esa familia, lo mínimo era dejarme ir con algo más que una maleta. El lunes al mediodía, ya con la idea de alejarme un poco más, salí del motel hacia otra provincia. La carretera estaba tranquila, el sol pegaba fuerte en el parabrisas y yo cantaba con la radio como si todo fuera un viaje cualquiera. Iba pensando en nombres de ciudades, en los colegios que podría buscar para los niños, cuando estuviera estable, porque en mi cabeza nunca fue abandonarlos, solo poner pausa. Estaba tan metida en mis planes que casi no vi el retén policial hasta que lo tuve encima. Cuando el oficial me hizo señas para que me detuviera, pensé que era un control rutinario. Entregué la licencia y los papeles del carro con la tranquilidad de quien no siente que está haciendo nada realmente malo. Él los miró, habló por radio, volvió a mirar la patente. Le cambió el tono a la cara cuando desde el otro lado alguien le confirmó algo. Me pidió que saliera del vehículo, que me colocara a un lado. Empezó a preguntar de quién era el carro, a dónde iba, por qué sola. Le dije que era de mi esposo, que lo estaba usando, que teníamos un problema y yo necesitaba espacio. Lo siguiente pasó demasiado rápido. El oficial dijo que el vehículo estaba reportado como robado y que había una denuncia por apropiación indebida de fondos.
Me tomó del brazo, me esposó delante de todos y empezó a leerme cosas que sonaban demasiado técnicas para una simple pelea matrimonial. Le grité que no era una ladrona, que el carro era de la familia, que el dinero también, que Julián se estaba pasando de la raya. Él respondió, con esa calma horrible, que la carta que yo había dejado en la casa estaba anexada a la denuncia como prueba de intención, que yo misma había admitido que había agarrado todo y me había ido. En la comisaría, todo olía a sudor y desinfectante barato. Me metieron en una celda con una banca metálica y barrotes más fríos que la noche. Intenté llamar a alguien, pero mi celular quedó retenido como parte del proceso. El tiempo se estiró hasta que perdí la noción. Yo repetía mentalmente que esto se iba a aclarar, que cuando Julián llegara y dijera que solo estaba enojado, todo se pondría en su sitio. Que como mucho me pondrían una multa, me harían devolver las cosas y ya. Cuando por fin lo vi aparecer, sentí primero alivio. Entró con su camisa de siempre, el gesto cansado, pero distinto. Me acerqué a las rejas y empecé a reclamarle, a decirle que se había vuelto loco, que cómo se le ocurría denunciarme, que ese dinero era mi liquidación por los años de matrimonio, que el carro era lo mínimo que merecía por soportarlo a él y a su madre. Él no reaccionó como yo esperaba. No levantó la voz, no discutió conmigo. Se dirigió al oficial y le explicó con calma que el dinero que yo me llevé no era ahorro familiar, sino un préstamo comercial que acababa de ser desembolsado para la empresa, con contratos firmados y avales de terceros. El oficial tomó nota como si eso fuera la pieza que faltaba. Dijo algo sobre que entonces no se trataba solo de un problema entre esposos, sino de capital de compañía, de responsabilidad frente a terceros, de otra categoría de delito. Empezó a mencionar palabras como malversación, fraude, cosas que yo nunca había imaginado escuchar asociadas a mí. Julián firmó unos documentos sin siquiera mirarme de frente. Antes de irse, dijo que yo había dejado a los niños con su madre y una carta diciendo que no me buscaran, que eso había sido mi decisión. Y que ahora esa era la suya. Lo vi darse la vuelta y salir por la puerta como si acabara de entregar un trámite más. En la celda, sentí por primera vez que el suelo se movía de verdad. Hasta ese momento, me había dicho que todo era un berrinche desproporcionado que se iba a resolver. Escuchar que lo que yo había llamado mi gran acto de justicia personal ahora tenía nombre de delito federal fue como tragar un vidrio. Y aún así, en el fondo, una parte de mí seguía aferrada a la idea de que el sistema estaba actuando en mi contra y que, de alguna manera, yo tenía razón. Actualización 1. Salí de la comisaría bajo fianza, no por algún gran gesto de nadie, sino por un abogado de oficio al que casi tuve que recordarle mi nombre. Me explicaron que mientras siguiera abierto el proceso no podía acercarme a la casa, ni al negocio de Julián, ni a los niños sin autorización. Es decir, todo lo que yo consideraba mi vida quedó rodeado de una cinta amarilla invisible. Me devolvieron una bolsa con mis cosas básicas, un par de prendas, algunos papeles arrugados, un cepillo. El resto, incluyendo el carro y todo el efectivo que había tomado, se quedó bajo la etiqueta de evidencia. Los primeros días fueron una sucesión de camas prestadas y sofás incómodos. Nadie quiere meterse de lleno en el problema de una mujer acusada de robo, por mucho que diga que todo es un malentendido. Terminé en una habitación barata, con las paredes descascaradas, pagando por adelantado con lo poco que me quedaba. El abogado de oficio me dijo, sin mirarme demasiado, que lo mejor era no hacer ruido, esperar, colaborar con lo que pidieran y ver que se podía negociar. A mí esa palabra, negociar, me sonó a resignarme a aceptar que había hecho algo malo, y no estaba lista para eso. Como no tenía computadora ni podía usar el celular tranquilamente por la cantidad de mensajes raros y advertencias legales que me llegaban, empecé a ir a la biblioteca pública. Ahí, al menos, había internet gratis y máquinas viejas que nadie vigilaba demasiado. Me sentaba frente a la pantalla, abría el correo del juzgado, leía una y otra vez los cargos: robo de vehículo, apropiación indebida de fondos, posible malversación de capital. Cada término se me clavaba, pero en vez de verlo como un reflejo directo de mis actos, lo sentía como una etiqueta exagerada puesta por un sistema hecho para aplastar a quien se sale del guión. El pánico me agarraba por ratos. Sobre todo cuando pensaba en prisión, en antecedentes, en no poder trabajar nunca más en nada decente. Pero en lugar de quedarme quieta frente a ese miedo, mi cabeza empezó a buscar otra ruta, otra forma de contar lo que había pasado. Siempre he sido buena para darle vuelta a las cosas cuando me conviene. Empecé a pensar que si lograba que la gente viera esto no como un robo, sino como el caso de una mujer que se atrevió a tomar algo que también había construido, podría inclinar un poco la balanza. No ante el juez, tal vez, pero sí ante el resto del mundo. Y en estos tiempos, lo que el mundo cree cambia más cosas de las que la gente admite. Sentada en esas sillas incómodas de la biblioteca, empecé a escribir frases sueltas en un archivo en blanco. Hablaba de años de trabajo invisible, de control financiero, de esposos que usan el dinero como correa,
de mujeres que cuando intentan irse son castigadas como criminales. No decía Julián, no decía préstamo, no decía empresa. Decía ahorros familiares, decía sacrificios, decía que me quedé con las manos vacías después de dedicarle mi juventud a un hombre que nunca me vio. Cada línea que escribía sonaba menos a defensa legal y más a historia de esas que la gente comparte indignada. Y eso, para mí, era una ventaja. Me di cuenta de que no tenía por qué quedarme solo en imaginarlo. Si había algo que todavía podía controlar era la forma en que esto se contaba fuera de los documentos oficiales. En los papeles ellos podían llamarlo delito federal, en Internet, yo podía presentarlo como un caso más de injusticia cotidiana. Empecé a diseñar en mi mente algo más concreto, un plan que involucrara no solo desahogarme, sino construir una narrativa donde yo no fuera la que se llevó la plata, sino la que por fin se atrevió a romper una cadena. Volví a la pensión con esa idea dándome vueltas en la cabeza, más fuerte que el miedo a la próxima audiencia. Seguía sin saber cómo iba a pagar un abogado de verdad, cómo iba a ver a mis hijos, cómo iba a sobrevivir si me cerraban todas las puertas. Pero al menos sentía que había encontrado una endija por donde colarme para no quedarme totalmente a merced de la versión de Julián y de los papeles del banco. Si el mundo quería historias de víctimas y villanos, yo no iba a quedarme cruzada de brazos permitiendo que me pusieran en el papel equivocado. Aunque no supiera todavía que cada palabra que estaba a punto de publicar iba a terminar usándose en mi contra. Actualización 2. Lo primero que hice con esa mezcla de rabia y miedo fue abrir una cuenta anónima en redes. Nada de fotos mías, solo un nombre genérico y una imagen de perfil que no decía nada. Me senté otra vez en las computadoras de la biblioteca, ajusté la silla coja y empecé a escribir mi historia como yo quería que se entendiera, no como estaba descrita en el expediente. Puse que era una mujer que había dejado a un esposo controlador, que usaba el dinero para mantenerme atada, que cuando por fin junté valor para irme me acusó de ladrona y me quitó el carro para dejarme sin movilidad. No mencioné préstamos, ni empresas, ni avales. Para mí, lo que importaba era que la gente viera a una mujer que se atrevió a salir de una relación asfixiante y fue castigada por eso. Tenía material de sobra para reforzar ese relato. Busqué en mi galería fotos viejas de moretones en los brazos, golpes tontos de cargar cosas, de chocar contra esquinas, de andar siempre apurada. Las recorté, le subí el contraste para que se vieran más marcadas, y las subí acompañadas de textos ambiguos sobre heridas que no siempre son visibles, sobre malos tratos que se disfrazan de preocupación. Nunca dije literalmente que él me había pegado, pero dejé que la gente llenara los huecos. Sabía perfectamente cómo escribir sin decir y aún así orientar a todos hacia la conclusión que me convenía. También empecé a usar palabras de moda, de esas que la gente repite como banderas. Hablaba de violencia económica, de control financiero, de cómo algunos hombres usan la cuenta bancaria como cadena. Mezclaba frases sobre desgaste emocional, desgaste mental, pérdida de autonomía. No necesitaba entrar en detalles legales. Me bastaba con construir la imagen de una mujer que después de años de darlo todo se atrevió a tomar un poco de dinero para poder irse y fue tratada como delincuente por eso. Cada hilo que publicaba venía cargado de indignación calibrada, de frases diseñadas para ser compartidas. Funcionó más rápido de lo que pensé. Empecé a recibir mensajes directos de cuentas que no conocía, mujeres contándome sus historias parecidas, gente diciéndome que era valiente, invitaciones a grupos de apoyo donde se compartían experiencias de matrimonios que parecían normales por fuera y eran cárceles por dentro. Había quien me pedía permiso para compartir mi historia, otros que querían que diera entrevistas anónimas. Cada notificación nueva era una confirmación de que yo tenía razón, de que lo que me estaban haciendo no era un problema legal, sino una injusticia generalizada. Entre tanto apoyo, se me olvidó algo básico: Internet no es un cuarto cerrado. Es un pasillo lleno de puertas abiertas. En uno de mis hilos, hablando del dinero que me llevé, mencioné montos aproximados, fechas, hasta el hecho de que había sido un golpe de suerte, que el dinero estuviera recién depositado cuando decidí irme. Lo puse como si fuera un guiño del destino, una especie de señal. En mi cabeza era un detalle que hacía más dramática la historia. Nunca pensé que alguien fuera a cruzar eso con información real. Confié demasiado en el anonimato. No borré nombres ni iniciales en algunos detalles, hablé de la ciudad, de que mi ex tenía un negocio, de que trabajábamos juntos. Para mí seguía siendo suficiente decir, mi esposo, la empresa, el negocio. Pero el mundo es pequeño cuando te quedas en la misma zona y hay gente que te conoce. Bastó con que una persona cercana a Julián viera uno de esos hilos para que todo se conectara. Empezaron a aparecer comentarios que hablaban de un tal Julián, de un nombre de empresa que me resultaba demasiado familiar. En menos de nada, mi historia anónima ya tenía apellidos. Yo, en lugar de frenar, lo vi casi como validación. Pensé que si la gente sabía quién era él, más presión tendría. Que tal vez se vería obligado a retirar la denuncia para no quedar como un monstruo ante el público.
Me engañé creyendo que la opinión en redes podía torcer algo tan serio como un préstamo firmado. Cuando empezaron a llover reseñas negativas en las páginas del negocio, acusándolo de explotador, de machista, de abusador, sentí que al fin se equilibraba un poco todo el peso que llevaba sobre mí. Nunca se me ocurrió que estaba abriendo la puerta para que entrara gente mucho más peligrosa que un grupo de usuarios indignados. Actualización 3. El problema fue que la historia no se quedó en el terreno emocional donde yo pensaba jugar. Los inversores que le habían aprobado el préstamo a Julián no son ingenuos. Están siempre atentos a cualquier cosa que pueda afectar su dinero. Alguno de ellos, o alguien de su entorno, vio el ruido en redes, las reseñas negativas en la página del negocio, los comentarios que mencionaban su nombre completo. Y a diferencia de la gente común, ellos no se quedan solo con la versión sentimental. Cruzan datos. Comparan fechas. Preguntan. Al poco tiempo, Julián me contó, a través de los papeles que me llegaron, que los inversores habían solicitado información detallada del caso. Tuvieron acceso a la denuncia, a los movimientos de la cuenta, al contrato del préstamo donde aparecía la cifra exacta y la fecha de desembolso. Luego, alguien hizo lo que yo jamás pensé que harían, imprimió mis propios hilos de la cuenta anónima y los puso al lado de esos documentos. En mis publicaciones hablaba de tomar todo el dinero recién depositado, de salir con la tranquilidad de que era mío por justicia. Las fechas que yo mencionaba coincidían con las del depósito. Era como si hubiera escrito una confesión en formato de discurso feminista. Cuando me llegó el correo certificado a la pensión donde me estaba quedando, pensé que era otra notificación del juzgado por el tema penal. Al abrirlo, me encontré con algo nuevo, una demanda civil interpuesta por los inversores del negocio de Julián, directamente contra mí. No solo me acusaban de haber tomado capital que les pertenecía, sino que además me señalaban como responsable de daños a la imagen comercial por la campaña de desprestigio en redes. Usaban mis propias palabras, recortadas y subrayadas, como prueba de que había actuado con intención de perjudicar. La sensación fue distinta a la del arresto. En la comisaría todavía tenía la ilusión de que todo se quedaría en un pleito entre esposos que se iba a arreglar. Con esta demanda, entendí que había metido las manos en un círculo donde ya no se discutían emociones, sino dinero grande, intereses, inversiones. Gente que no me conocía de nada, que nunca había visto a mis hijos, ahora me veía como un riesgo que había que aplastar para dar ejemplo. No era personal, que era justamente lo que lo hacía más frío, yo era solo el problema que se había interpuesto entre ellos y su retorno de capital. Mi abogado de oficio casi se agarró la cabeza cuando leyó todo. Me dijo que mi campaña en redes había sido un tiro en el pie, que ahora no solo tenía en contra la denuncia penal de Julián, sino a una empresa entera respaldada por gente con abogados de verdad, de los que cobran por hora cantidades que yo no vería ni sumando todos mis sueldos de un año. Intentó explicarme que, desde el momento en que el dinero estaba documentado como un préstamo destinado a un negocio, no importaba cuántos años de matrimonio tuviera yo encima, legalmente no era nuestro. Era capital de trabajo. A mí, aun sabiendo eso, me costaba aceptarlo. Sentía que era un tecnicismo usado en mi contra. Me repetía que si ese negocio existía era porque yo había estado ahí desde el inicio. Que sin mis horas de trabajo, sin mi cuerpo pariendo hijos mientras él levantaba el local, nada habría llegado al punto de que le aprueben un préstamo. La ley, sin embargo, no funciona con sensaciones de justicia. Funciona con firmas, con nombres, con números de cuenta. Y en todos esos papeles, mi nombre brillaba por su ausencia. Lo único donde se aparecía era en los hilos que ahora usaban para demostrar que yo había hecho exactamente lo que ellos decían. La demanda civil pedía que se me condenara a resarcir no solo el monto completo del dinero que me llevé, sino también los daños a la imagen de la empresa y los costos legales generados por todo el proceso. Era un número que, aunque hubiera querido, no podría pagar ni en 2 vidas. El abogado habló de acuerdos, de intentar negociar porcentajes, de buscar la forma de que no me aplastaran por completo. Pero era claro que los inversores no estaban interesados en perdonar a la mujer que se atrevió a convertir su préstamo en bandera de revolución personal. Yo, en medio de todo, seguía defendiendo para mis adentros que lo único que había hecho era irme con algo que también me correspondía. Me parecía absurdo que me pusieran en el mismo saco que alguien que entra a robar porque sí. Nadie estaba contando las noches sin dormir, la suegra metida en todo, las horas atendiendo clientes por las que nunca recibí un sueldo real. Pero cada vez que intentaba usar esas palabras en los documentos, me las trocaban por términos como apropiación, daño, perjuicio. Era como si hubiera 2 idiomas distintos, el mío, basado en años de vida compartida, y el suyo, basado en contratos. Y adivina cuál pesaba más. Actualización 4. La audiencia donde se decidió todo fue menos dramática de lo que yo imaginaba en apariencia, pero mucho más definitiva en consecuencias. La sala era fría,
con bancas ordenadas, un juez que parecía tener 1000 casos más en la cabeza, y una mesa donde se apilaban carpetas con mi nombre escrito en la esquina. Yo me senté al lado del abogado de oficio, que hojeaba papeles con ese cansancio de quien ya sabe más o menos cómo termina todo esto. Del otro lado estaban los representantes legales de los inversores, con trajes impecables y laptops abiertas, como si estuvieran en una reunión de negocios más, no en la audiencia que iba a marcar el resto de mi vida. Revisaron todo. Primero, la denuncia original de Julián, el reporte del carro, la carta que dejé sobre la mesa, las fechas en que Beatriz recibió a los niños y en que yo desaparecí con el dinero. Después, los contratos del préstamo, la cantidad exacta, los plazos, las firmas, las garantías, los nombres de las personas que pusieron su propio patrimonio para respaldar ese dinero. Luego, los movimientos de la cuenta donde aparecía el depósito y el retiro completo del capital en el mismo día. Una línea de números que contaba una historia más clara que cualquier discurso mío. Y entonces llegaron a mis publicaciones. Los abogados de la parte demandante sacaron carpetas con capturas impresas de mis hilos en la cuenta anónima. Cada hoja tenía fechas, fragmentos subrayados, comentarios en los márgenes. El juez leyó en voz alta frases mías donde hablaba de agarrar todo el dinero y salir corriendo, de que era justicia después de años de entrega, de que aproveché que la plata estaba recién depositada. Al escucharlo dicho así, sin contexto emocional, sonaba brutal, casi infantil. Yo intenté explicar que estaba exagerando, que era una forma de desahogo, pero ellos replicaron que coincidía exactamente con los movimientos bancarios. El juez no se puso a sermonearme ni a gritarme, como yo temía. Fue incluso peor, habló con una frialdad de oficina. Dijo que, a la luz de los documentos y de mis propias publicaciones, quedaba claro que no se trataba de un malentendido doméstico, sino de la sustracción consciente de capital ajeno destinado a un proyecto empresarial. Que el proceso penal seguiría su curso según correspondiera, pero que en el ámbito civil había que garantizar la protección de los inversores que habían confiado en la empresa donde yo había metido las manos. La sentencia en lo civil fue como una cadena escrita en texto legal. Ordenó que, además de cualquier responsabilidad penal que se determinaran en otra instancia, yo debía restituir el monto del préstamo y los daños ocasionados. Como era evidente que no podía pagar eso de golpe, dispusieron una orden de restitución. A partir del momento en que tuviera un empleo formal, el 50% de cualquier salario que percibiera sería retenido automáticamente y redirigido a saldar la deuda con los inversores, incluyendo intereses y costos procesales. Además, se autorizaba el congelamiento de cualquier cuenta bancaria a mi nombre que apareciera en el sistema. Cuando escuché lo del 50%, sentí que me estaban partiendo por la mitad. No porque yo hubiera contado con ese dinero todavía, sino porque entendí que cualquier intento serio de rehacer mi vida iba a estar marcado por esa mordida permanente. Si quería un trabajo estable, la mitad se iría antes de llegar a mis manos. Si abría una cuenta para guardar algo, la podían congelar. Si en algún momento pensaba en pedir un crédito, el historial de demandas y ese orden de restitución se levantarían como una pared. Era como ponerle precio a cada error y cobrarlo a plazos hasta que se acabara el aire. El abogado intentó hablar de flexibilizar el porcentaje, de establecer límites para que yo no quedara totalmente desprotegida. Le respondieron que ya estaba implícito que el otro 50% sería mío y que eso, legalmente, bastaba para sobrevivir. Nadie en esa sala estaba interesado en preguntarse cómo se vive realmente con la mitad de un sueldo mínimo, pagando alquiler, comida, transporte, y encima tratando de ver a 2 niños que ahora viven bajo el techo de gente que te odia. Eso no estaba en los papeles. Salí de la audiencia con una mezcla rara de vacío y rabia. Por un lado, estaba la humillación de haber perdido en todos los frentes, el moral, el familiar, el económico. Por otro, la sensación de que todo había sido desproporcionado, que una salida dramatizada de matrimonio había sido elevada al nivel de crimen que te encadena de por vida. En ningún momento se habló de cómo se llegó hasta ahí, de los años de desgaste, de las veces que pedí ser escuchada. Solo se habló de números, de contratos, de responsabilidad frente a terceros. Y sí, una parte de mí entendía que esa es la manera en que funciona el mundo, pero otra se negaba a aceptar que por querer irme con algo en las manos ahora me habían dejado prácticamente sin manos. Actualización 5. Han pasado 3 años desde todo eso y la vida no se detuvo, solo se volvió más estrecha. Los niños crecen con Julián y con Beatriz. Los veo de vez en cuando, en visitas supervisadas, en una sala blanca con juguetes viejos, donde hay una persona sentada en una esquina registrando todo en una hoja de papel. Ellos llegan un poco tímidos, me abrazan, me preguntan cosas que no puedo responder del todo. Intento hacer que esas horas parezcan normales. Hablamos de la escuela, de sus amigos, dibujamos, jugamos un rato. Pero siempre está el reloj marcando la hora de salida y el silencio pegajoso cuando me preguntan por qué no puedo ir a la casa. Trabajo donde puedo y como puedo. Limpiando oficinas de noche en negro,
cuidando ancianos por horas, ayudando en cocinas pequeñas por efectivo. Evito todo lo que implique un contrato formal porque ya sé lo que pasa cuando mi nombre entra en un sistema. Aparece la orden de retención, se activa la alerta del 50% y, en muchos casos, el empleador decide que no quiere problemas. Me ha pasado más de una vez que, cuando están por contratarme legalmente, alguien revisa mi historial y de pronto ya no hay vacante. Me sonríen con pena, dicen que surgió algo, que lo sienten. Yo no hace falta que pregunte, sé perfectamente qué vieron. El resultado es que vivo en una especie de economía paralela. Siempre a un paso de lo que sería un empleo decente, siempre cayendo en lo que se puede hacer sin papeles, limpiar, cargar, cuidar. No porque no sepa hacer otra cosa, sino porque cualquier intento de formalidad activa la máquina que se lleva la mitad de mi sueldo y espanta a la gente que no quiere cuentas complicadas. No tengo cuenta bancaria propia, manejo efectivo como si viviera en otro tiempo. Y todo eso, supuestamente, para devolver un dinero que ya está absorbido en Excel de gente a la que no le importa en lo más mínimo si tengo para pagar el alquiler. A veces me entero, por comentarios sueltos o por redes, de cómo le va a Julián. El negocio sigue funcionando, con altibajos, pero no se hundió. Los inversores lograron reestructurar, metieron a otra persona en la administración, limpiaron el nombre. A él lo ven como el hombre que se hizo cargo, que tomó medidas para proteger el capital. A mí, en cambio, me tienen registrada como la que intentó llevarse todo en una noche. Es curioso cómo la misma historia se cuenta distinto dependiendo de quién tiene los papeles y quién solo tiene recuerdos. He tenido muchas veces la tentación de volver a las redes con identidad propia y contarlo todo, como fue. Decir que lo mío no fue robo, sino una especie de cobro atrasado. Gritar que la condena es absurda, que a un hombre que hace negocios turbios le dan arreglos y a una mujer que se atreve a tocar la caja le caen con todo el peso. Fantaseo con escribir hilos donde detalle cada desprecio de Beatriz, cada ausencia de Julián, cada noche en la que quise irme y no pude. Pero también aprendí, a la fuerza, que cada vez que abro la boca en público, algo empeora. Mi historia ya fue usada una vez en mi contra. No pienso regalarles más material. Vivo con esta sensación constante de grillete invisible. No llevo cadenas en los pies, pero cada decisión que tomo tiene el peso de esa orden de restitución, de ese sello en los registros, de esa etiqueta de persona poco confiable. Incluso cuando intento pensar en el futuro, todo está condicionado por la deuda. Si me ofrecen un trabajo mejor, calculo cuánto se irá derecho a manos de gente que ni conozco. Si pienso en poner un pequeño negocio por mi cuenta, recuerdo que no puedo tener nada a mi nombre sin que salten alarmas. Y sin embargo, una parte de mí sigue sosteniendo que lo que hice no fue tan monstruoso como lo pintan. Para mí, en ese momento, no estaba robando, estaba ajustando cuentas con una vida que se había construido sobre mi espalda sin poner mi nombre en ningún lado. Sí, ahora sé que en el lenguaje de ellos eso tiene otros nombres y otras consecuencias. Pero si renuncio a la idea de que, de algún modo, merecía irme con algo, entonces todo este castigo se siente todavía más absurdo. Ahora camino sabiendo que mi gran salida dramática no fue un capítulo cerrado, sino la puerta a una condena de por vida. El precio de sentirme por unas horas dueña de algo lo estoy pagando, literalmente, cada vez que acepto un trabajo mal pagado, cada vez que salgo de la sala de visitas dejando a mis hijos detrás, cada vez que escucho la palabra antecedentes en una conversación que no me incluye. Dicen que con el tiempo una se acostumbra a todo. Yo no sé si es costumbre o resignación, solo sé que, desde que me subí a ese carro con la maleta en el asiento trasero, no he dejado de perder cosas. Y aún así, en el fondo, no termino de convencerme de que la equivocada fui yo.